muy buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el país donde se encuentre. Les habla y les saluda el pastor bautista Nikos Ricoy, director del programa Encuentros y del Ministerio Tinajas, llenando siempre a cada tinaja que nos escucha con el agua fresca y limpia de la palabra de Dios desde aquí en España para todo el mundo hispanoamericano. Muy bienvenidos una vez más a todos y muchas gracias por estar ahí atentos al nuevo mensaje de hoy de nuestro programa Encuentros. Cuando uno analiza objetivamente el Nuevo Testamento para ver cómo debe ser una iglesia correcta, para ver cómo era la iglesia verdadera en sus orígenes, y para comparar aquella iglesia con las iglesias de hoy, uno se encuentra con un enorme abismo de diferencias entre las iglesias neotestamentarias y las iglesias evangélico-cristianas del día de hoy. Así que, en este programa, hablaremos y denunciaremos los tres pilares del negocio redondo de la religión, de la mal llamada iglesia evangélico-cristiana del día de hoy, que es la que nos toca más de cerca. Unas veces tocamos en el canal temas solemnes, otras veces debemos tocar temas técnicos, pero otras veces tocamos temas polémicos y denunciativos para advertir a la gente. No solo edificamos, sino que también advertimos y combatimos ardientemente por la fe, como decía Pablo. Así que, como el tiempo corre, ganémosle tiempo al tiempo y vayamos directamente al tema de hoy. Imagínese estas dos opciones. Preste atención. Opción número 1. Una persona que normalmente está yendo a una iglesia evangélica se encuentra con alguien que no suele ir a ninguna iglesia y entonces la primera persona invita a la segunda a que vaya con ella a la iglesia y entonces van juntas. Opción número 2. Una persona que, de su propia iniciativa, decide buscar una iglesia cristiana. Bien. En ambas opciones, esa persona que va a la iglesia, punto número 1, sin darse cuenta, formará parte del sistema religioso moderno. Punto número 2, no encontrará la verdad ni encontrará a Dios en esas iglesias. Y punto número 3, entrará a formar parte del negocio de la religión. Así sucede en el 99% de las típicas iglesias denominacionales del día de hoy. Una fábrica de hacer dinero, el mayor lugar de engaños sobre la tierra, y paradójicamente, una iglesia es el lugar menos indicado para buscar la verdad y buscar a Dios. Sí, ha oído bien. La evidencia objetiva así demuestra lo que hemos dicho. Bien, entonces, sigamos ahora en este viaje imaginario de una persona que se ha metido en una iglesia. Paso número 1. Lo primero que esa persona va a encontrar al entrar en una iglesia es la típica música emocional. La música es el primer anzuelo para enganchar al incauto que ha entrado en esa iglesia moderna, donde por espacio de más o menos una hora hay música con instrumentos que mueven sus emociones, con un director o una directora de alabanza, con un repertorio motivacional estratégicamente seleccionado, y con música especial sentimental donde se repiten y se repiten hasta la saciedad que Dios está ahí en medio de la alabanza de su pueblo y que el Espíritu de Dios se mueve en ese lugar. Pero lo que se está moviendo en ese lugar son las emociones de la persona por causa de la música adaptada al momento y una letra que parece bíblica, pero que en su contenido no tiene el Evangelio, es letra camuflada, con doble sentido, muchas veces centrada en lo emocional del hombre y no en la justicia del Señor Jesús. Como la persona que se metió en la iglesia es ingenua y es ignorante, por no conocer la palabra de Dios, a base de oír repetidamente lo mismo, empieza a bajar la guardia y empieza a creerse lo que está viendo y oyendo. Entonces, esa persona repite visita la siguiente semana, y con las sucesivas visitas a la iglesia, se va haciendo más y más vulnerable y se va preparando el terreno en la persona incauta para el siguiente paso. Paso número 2.
En cada visita a la iglesia, no solo le engañan con la música emocional, sino que lo bombardean también en cada culto con la oración de fe, con lo de pasar al frente, con lo de repetir una oración, con aceptar a Jesús en el corazón, con entregarle la vida a Dios y con eso de volver a los caminos de Dios. Todo este bombardeo de frases falsas e invitaciones a pasar al frente junto con las emociones musicales acaban derribando al incauto, que por supuesto nunca lee la Biblia para ver si eso que está viviendo es verdad. Y entonces, un día, cede a la presión y pasa al frente, repite la falacia de una oración, dice que ha aceptado a Jesús en el corazón, levanta la mano y con eso ya le hacen creer que es salvo en ese espectáculo. Paso número 3. El siguiente eslabón en el negocio de la religión para una persona que entra en una iglesia es el chantaje de que si usted ha aceptado a Cristo en su corazón, entonces no puede dejar de congregarse, hermano, porque eso sería volver a los caminos del mundo y el enemigo le haría pecar. Paso número 4. Ahora, para rematar el tema, falta un paso más. Hay que quitarle el dinero a la persona incauta, porque esa es la meta final del proceso del negocio. Así que, ahí entramos ya en el último paso, la última mentira del montaje, el chantaje final. Usted debe dar el diezmo a Dios, porque si no lo hace, eso es robar a Dios. Robar es pecado, y ese pecado le llevaría a usted a la condenación. Ese es el discurso falso en miles de iglesias evangélico-cristianas del día de hoy. Así de sencillo, estimado oyente. Estos son los 3 pasos donde está montado el negocio fácil y redondo de la mayoría de las iglesias evangélicas del día de hoy para todo aquel incauto que se mete en una iglesia mal llamada cristiana, bien porque fue llevado o bien porque fue por iniciativa propia. Bien, hagamos un resumen rápido y repasemos los eslabones de la cadena del negocio de la fe. Punto número 1. Tenemos una persona incauta que se mete en cualquier iglesia de cualquier denominación. Punto número 2. Tenemos la música emocional que le hacen creer a la persona que en ese lugar está Dios. Punto número 3. El bombardeo de la falsa oración del pecador para que la persona sea salva. Punto número 4. Meter el miedo a la gente en el cuerpo con eso de no dejar de congregarse. Y punto número 5. La presión de dar el falso diezmo. ¿Cuánta gente que nos está oyendo ahora mismo ha formado parte o aún está formando parte de esta cadena falsa del negocio de la religión, siendo engañado y alimentando el negocio de los lobos? Me pregunto, ¿cuántos oyentes habrá en esta situación? Por eso hoy vamos a denunciar este negocio y a derribar sus 3 pilares. Primero, el invento de la oración de fe. Segundo, la falsedad de que usted debe congregarse. Y tercero, el robo del diezmo. Sobre estos 3 pilares, cualquier vividor puede abrir una empresa religiosa mal llamada iglesia y vivir la buena vida el resto de sus días. El gran negocio del siglo. Bien, habiendo visto cómo empieza una persona a caer en las redes del negocio de la religión, vayamos ahora a desglosar expositivamente los 3 pilares sobre los cuales está fundada casi toda iglesia evangélico-cristiana del día de hoy en cualquier denominación. Y lo vamos a demostrar. El 99% de las iglesias evangélicas de hoy tienen los 3 pilares o alguno de los 3 pilares del negocio de la religión. Si su iglesia tan solo tiene un pilar de estos 3, es suficiente para demostrar que esa iglesia es falsa. Entremos entonces al análisis y comentario del pilar número 1 del negocio de la religión, la oración de fe. A continuación, escucharemos 5 audios, a modo de ejemplo, de líderes religiosos famosos de diferentes denominaciones,
enseñando la salvación por medio de la falsa oración del pecador. En el primer audio escucharemos un pastor y director de una televisión cristiana de corte bautista que está aquí en España. Escuche. Ahora, sé que habéis venido a escuchar un acto como este, canciones, personas hablando del Señor. Si hay aquí personas que hoy, por lo que han escuchado, Dios les ha hablado y te ha dicho, pues vuelve tu vida a mí. Yo quiero tener una relación personal contigo. En este momento puedes decírselo sencillamente al Señor en el lugar donde estás, de una manera muy sencilla. Solamente necesita que nosotros le digamos, Señor, aquí estoy y quiero que llenes mi vida. Y quiero tener vida en abundancia y quiero poder hablarte todos los días. En el segundo audio escucharemos a un conferencista que es divorciado, recasado en adulterio y que se llama teólogo. Escuche. Si en esta mañana le entregas tu vida a Jesucristo, te acepto, Cristo, como mi Señor y Salvador, que en esta mañana sales transformado por esa puerta y de aquí en adelante vas a vivir de milagro en milagro. Y así como están, les pido por unos instantes que inclinen su cabeza. Ábrele tu vida a Jesús y dile ahí con todo tu corazón y con toda tu alma, te pido en este instante que entres a mi corazón. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Perdona mis pecados. Y dichosos y felices todos ustedes en esta mañana que han invitado a Cristo por primera vez a sus vidas, a los cuales les pido que si hiciste esta oración, te pongas de pie en tu lugar. Párense los que hicieron esta oración por primera vez. En el tercer audio escucharemos a un mal llamado apóstol. Y qué bueno que estás viendo esta oración que voy a hacer a continuación. Qué bueno que tú estás abierto a recibir a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Así que en este momento, y vas a repetir esta oración. Cuando tú repitas esta oración, tú vas a recibir a Cristo y vas a recibir la bendición de Dios en tu vida. En este momento, te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Te pido, Señor, que perdones mis pecados y toda mi maldad. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Si usted hizo esa oración, bienvenido a la familia de Dios. Eso se llama la oración del pecador. Nosotros le vamos a dar información donde usted puede congregarse con poder y señales, con el Espíritu Santo de Dios, donde usted reciba la sana doctrina del Señor. El cuarto audio es tristemente el de un famoso y falso líder bautista que también ha caído en el engaño de la oración de fe. ¿Sabías que Cristo puede entrar en tu corazón si lo invitas? Tienes que estar dispuesto a aceptarlo por fe. Simplemente di esta oración. Soy un pecador. Me arrepiento de mis pecados. Yo creo que Él murió por mí y quiero invitarlo a que entre en mi corazón y tome el control. Desde este día en adelante y para siempre. Digo esta oración en el nombre de Jesús. Amén. Y recuerda que Dios te ama y Él odia el pecado. Tienes una nueva vida y un nuevo comienzo en Cristo. Que Dios te bendiga. En el siguiente quinto audio escucharemos a un famosísimo líder que ya murió. Mantienen la mano levantada y repitan conmigo en voz bien alta la oración de fe por vuestra salvación. Amado Dios, te acepto, Jesús. Perdona mis pecados. Entra en mi corazón. Creo en ti, Jesús. Soy salvo ahora. Amén. Y en el sexto audio, por último, escuche a una de las serpientes más venenosas del ambiente evangélico del día de hoy. Escuche. Sin darle la oportunidad a todos que oremos para tener a Jesús en el corazón. Le voy a pedir que todos en voz alta me acompañen en esta oración y si usted nunca la ha hecho, hágala con nosotros. Todos diciendo así: Señor Jesús, en este momento te entrego mi vida completa. Gracias por amarme y gracias por perdonarme. Yo sé que el día que muera iré contigo porque me has salvado y perdonado. Gracias por darme vida eterna y hacerme una nueva persona. Amén. ¿Se ha dado cuenta, estimado oyente, de lo que ha escuchado? Este es el paupérrimo panorama universal
en varias denominaciones evangélico-cristianas del día de hoy. Bien, ahora escucharemos a un famoso cantante que ha caído como un incauto, víctima de las redes de la facilonería de la oración de fe por causa de estos engañadores que hemos escuchado. Preste atención. Yo estuve 10 años cantando Ojalá que llueva café y quería realmente que lloviera café. Así que todo el mundo que quiera que le llueva café, que busque al Señor Jesús primero. Que el Señor es un Señor de lo cotidiano, que es muy sencillo, que tan solo espera que nosotros abramos nuestros corazones un momentico para Él entrar, para Él cenar con nosotros. Ha estado toda nuestra vida tocando nuestras puertas y solo necesita que nosotros abramos para que suceda el milagro. La oración de fe genera falsas conversiones, como la de este conocido cantante, generando en él un falso testimonio de conversión, y no solo él está engañado, sino que por causa de su fama, engaña y arrastra a las demás personas al engaño que lo siguen. Un ciego guiando a otros ciegos y ambos irán al abismo, así decía el Señor Jesús. La oración de fe, o creer en Jesús como Señor y Salvador, no salva a nadie. No es el método bíblico del perdón de los pecados, ni sirve para ser salvo. Permítame salir un momento del guión, estimado oyente. Es triste, muy triste ver esto, estimado oyente. Sinceramente, ¿se le revuelven a uno las entrañas cuando escucha a esta gente mentirosa y engañada? Que no solo están engañados ellos, sino que arrastran a otros al engaño y, en consecuencia, a la condenación eterna. Es triste, muy triste. Por eso estamos aquí como voz que clama en el desierto, combatiendo ardientemente por la fe neotestamentaria, por si alguno escucha la verdad, la recibe y la cree. Punto número 1. La oración de fe no existe en toda la Biblia, es un invento americano. Punto número 2. Jesús nunca enseñó la oración de fe como método de salvación. Punto número 3. Los apóstoles tampoco enseñaron la oración de fe en todo el libro de los Hechos. Punto número 4. Los apóstoles nunca nombraron la oración de fe en sus cartas a las iglesias, ni tampoco se nombra la oración de fe en las cartas a los líderes de las iglesias como Timoteo y Tito. Punto número 5. La oración de fe fue inventada para hacer fáciles congregaciones para luego quitarles el dinero. Y punto número 6. La oración de fe es el resultado del retorcimiento de algunos pasajes bíblicos con los que pretenden dar base bíblica a su engaño, que parece que dicen la oración de fe, pero no dicen la oración de fe. De esos pasajes ya hemos enseñado varias veces en el canal. Ninguno de esos versículos habla de repetir una oración, ni aceptar a Jesús en el corazón, ni nada de ese lenguaje inventado. Analice usted mismo con objetividad, imparcialidad y con cuidado esos versículos, y verá que no hay nada de aceptar a Jesús en el corazón, nada de repetir una oración, ni nada de levantar la mano, nada de las 4 leyes espirituales, ni nada de nada. En conclusión, la oración de fe, envuelta en música, es el primer candado que le ponen a una persona cuando alguien llega a una iglesia para formar parte del negocio de la religión evangélico-cristiana. Entremos ahora en el análisis y comentario del pilar número 2 del negocio de la religión. No deje de congregarse. Punto número 1. La manipulación de no dejar de congregarse está tomada de Hebreos capítulo 10, versículo 25, donde ahí no se invita a congregar a todo el mundo. Se lo repito, ahí en ese pasaje no se invita a congregarse a todo el mundo, cabras y ovejas. No. Ahí el apóstol, en el contexto, está hablando solo de congregarse gente que ya se había convertido por medio del Evangelio.
Pero en el día de hoy se manipula este texto para meter todo tipo de cizaña y todo un zoológico en un local para luego sacarles el dinero sin importar la condición espiritual del alma, ni su doctrina, ni su conducta, ni nada. Lo importante es congregar más y más ganado para obtener beneficios como en una empresa. Meten todo tipo de gente mentirosa, todo tipo de gente falsa, calumniadora, divorciada, en fornicación, en adulterio, en unión libre, gente de malas compañías, gente ladrona, envidiosa, gente no convertida, gente mala, gente vestida de forma sensual y mundana. Incluso dejan entrar hasta políticos. Y así podríamos seguir con un largo etcétera. Todos esos son unos perdidos congregados, cuando la Biblia dice que solo deben congregarse las personas convertidas por medio del evangelio jurídico. No juntar nunca las cabras con las ovejas, ni el trigo con la cizaña. Jesús habla del buen pastor con las ovejas, no de un pastor con cabras y ovejas. Es más, teológicamente hablando, Jesús mismo separó las ovejas de las cabras y las cabras las echó fuera. Mírelo usted mismo en Mateo capítulo 25, versículo 41, cuando Jesús le dice a las cabras: «Apártate de mí, maldito, al fuego eterno». Así que todo lobo que mete cabras y cizaña en su congregación, sin filtrar antes si son ovejas, ese es un lobo, no es un pastor. Es un vividor del negocio de la religión que lo único que le importa es tener clientes en su empresa. Punto número 2. La congregación de Hebreos capítulo 10, versículo 25, no se parece en nada al circo, al espectáculo de negocio y al show que hay en el día de hoy en las iglesias evangélico-cristianas, que por cierto, no son iglesias ni son cristianas. La iglesia del libro de Hebreos, de donde los lobos sacan el pasaje para chantajear a la gente a congregarse, estaba siendo perseguida a muerte. Les habían robado, habían encarcelado a otros, y ellos estaban escondidos. Pero el apóstol les anima a congregarse para animarse, no a congregarse para cantar, porque eso los delataría ante los enemigos. Tampoco el apóstol los anima a congregarse para hacer espectáculo de falsos milagros, ni para sacarles el diezmo a los pobres hebreos. No. Póngase en la situación de esa gente perseguida en el libro de Hebreos, estimado oyente. No estaban para espectáculos, estaban siendo perseguidos. Entonces el apóstol les dice que no estén separados, sino que con la unidad y no dejando de congregarse, se hace así la fuerza moral y espiritual para resistir mejor la prueba de la persecución. Ese es el verdadero sentido correcto de congregarse en Hebreos capítulo 10, versículo 25. Esa es la verdadera interpretación. Pero los errados pastores y las falsas pastoras del día de hoy solo toman la parte del versículo de congregarse que les conviene, sin ver el contexto de la situación, y así tienen el pretexto para manipular a la gente a congregarse con esa frase. Y la gente, como es ignorante y no lee el Nuevo Testamento, se dejan engañar con este pasaje manipulado de «no deje de congregarse», cuando es precisamente todo lo contrario, estimado oyente. En este tipo de lugares modernos del día de hoy es donde no hay que congregarse, porque son lugares de mala doctrina, mala conducta y mal testimonio pastoral, con algunos pastores varias veces incluso divorciados y recasados. Por lo tanto, no están acreditados para ser pastores y deberían ser expulsados de la iglesia. Escuche esto a continuación. Si usted se congrega en alguna de las siguientes iglesias que vamos a decir, usted está mal congregado. Preste atención. Todas las iglesias emergentes, el movimiento mundial misionero, los calvinistas reformados, los anglicanos, los católicos, los unicitarios, todos los estudiantes de escuela de griego, todas las iglesias pentecostales o carismáticas, la Iglesia Universal, todas las iglesias del G12, la secta de Witness Lee
o el mal llamado oráculo de Dios. Los de la teoterapia, los pare de sufrir y solo Jesús. Todos los adventistas, los presbiterianos, los de las iglesias de sanidades, prosperidad y milagros, todas las iglesias apostólicas, todas las iglesias que tienen pastoras o mujeres líderes, los arminianos, los pelagianos y los luteranos, todas las asambleas de Dios, los bautistas liberales, todas las iglesias divorcistas, la secta de la cienciología, la secta del camino antiguo, la Iglesia Centro Mundial de Avivamiento, la Iglesia del Millón de Almas, la Iglesia Cuadrangular, la Iglesia que cree que Dios es una mujer, los masones, los mormones, los mesiánicos, el judaísmo y los metodistas, las iglesias de Casa sobre la Roca, la Iglesia en su presencia, la Iglesia de Dios Ministerial, la Iglesia de la Luz del Mundo, el Ejército de Salvación, los mal llamados Testigos de Jehová, la Iglesia de la Unificación y un largo etcétera. Todas estas congregaciones y más que hay son falsas iglesias porque no predican el Evangelio, en la mayoría defienden el divorcio y practican la oración de fe. Y si usted se reúne en ellas o en alguna de ellas, usted está mal congregado y se hace cómplice de su falsa doctrina y conducta. Mi consejo pastoral es: márchese de ahí, estimado oyente. Deje de congregarse en esas iglesias. Punto número 3. Mateo capítulo 13, hablando del trigo y la cizaña, el texto no dice que el trigo y la cizaña se congregan juntos en la iglesia. No. El trigo y la cizaña, dice el texto, están juntos en el mundo, no en la congregación. Lea bien con detenimiento el texto y no se deje engañar. Los lobos, los pastores, no quieren leer el pasaje de Mateo capítulo 13, versículo 38, cuando Jesús explica que el trigo y la cizaña están juntos en el mundo, no en la iglesia. De hecho, aún no existía la iglesia cuando Jesús dijo esa parábola. Por lo tanto, los pastores que dicen que todos deben estar juntos en la iglesia, trigo y cizaña, cabras y ovejas, usando este pasaje, eso es falso. Punto número 4. Los requisitos neotestamentarios para congregarse en una iglesia son 3. Ya los hemos dicho varias veces en el canal, pero hoy procede repetirlos otra vez. Preste atención. Primer requisito. El primer requisito para congregarse es que la persona se haya convertido por medio de las 2 condiciones del Evangelio jurídico. Sin conversión, usted no puede congregarse ni deben permitirle congregarse. Sí, ha oído bien. Un buen pastor debe prohibir congregarse a una persona que no se ha convertido por medio del Evangelio y no ha dado evidencias de conversión. Segundo requisito. La iglesia donde uno se congregue debe ser una iglesia de doctrina perfecta y conducta pastoral irreprensible. Así que si usted se congrega en alguna iglesia que no cumple este requisito, usted se hace cómplice de sus malas doctrinas. Y requisito número 3, las iglesias del Nuevo Testamento se reunían en casas, no en locales. Por lo tanto, toda congregación en un edificio va contra el modelo neotestamentario de congregarse. En resumen, cuando le dicen «no deje de congregarse», eso es el segundo candado que le ponen para atarlo a esa iglesia de por vida y luego bombardearlo con el tema del diezmo. Es una estrategia perfecta para manipular a la gente y vivir la buena vida a costa de los incautos de esa gente. Pero esos incautos, por no leer la Biblia, tienen lo que se merecen. Por eso estamos aquí, estimado oyente, para que usted no sea un incauto y no tenga excusa el día de su juicio. Y el pilar número 3 del negocio de la religión es el diezmo. Aunque tenemos también un vídeo muy sencillo en el canal del tema del diezmo, que por cierto está haciendo mucho impacto en la red,
Igualmente procede a repasar ahora el tema como parte de los 3 pilares del negocio de la religión. Como ya hemos dicho, la oración de fe y el no dejar de congregarse, ambas cosas fueron inventadas para llegar al punto culminante: robarle a la gente el dinero con la excusa de no robarle a Dios. A los lobos no les importa su salvación ni su alma, estimado oyente, sino que a ellos lo que les importa es solo su bolsillo. Por eso se inventaron estos candados espirituales para encerrar a la gente en la iglesia, quitarles el dinero y así vivir ellos la buena vida a costa de usted. Abra los ojos, estimado oyente. A propósito del tema del diezmo, aprovechamos hoy para decir que, como Hebreos capítulo 7 es el único lugar en el Nuevo Testamento, el único, donde se nombra el diezmo, entonces los defensores del diezmo dicen que Hebreos 7 demuestra que los cristianos también deben diezmar, pero eso es falso. El argumento de ellos es este: como Abraham dio diezmos a Melquisedec, y Melquisedec representa a Jesús, entonces Abraham representa al hombre que debe dar ahora los diezmos a Jesús. ¿Puede ver el círculo y el sofisma? Pero eso es falso. Punto número 1. En primer lugar, Abraham estaba literalmente enfrente de Melquisedec y le dio el diezmo en persona a Melquisedec. Pero ahora ningún cristiano está frente a Jesús para darle el diezmo en persona. Con lo cual, si no está Jesús presente, no debo dar el diezmo porque no reúno las características de Hebreos capítulo 7 como lo hizo Abraham de forma presencial con Melquisedec. Argumento derribado. Punto número 2. El diezmo de Abraham eran posesiones tomadas del botín a los reyes vencidos en la batalla, pero no era dinero. Los lobos, si quieren ser literales, deben ser literales en todo. Por lo tanto, el diezmo no debería ser dado en dinero. Punto número 3. El autor de Hebreos no estaba tratando de argumentar a favor de la práctica del diezmo. No. El apóstol solo demostraba la superioridad de un líder, Melquisedec, sobre otro líder, Abraham. O sea, un líder honrando a otro líder. Ese es el tema de Hebreos capítulo 7. Pero en el pasaje no hay ningún mandamiento de dar el diezmo en la iglesia. No. De hecho, ni existía la iglesia en aquel tiempo de Abraham. Punto número 4. El antiguo pacto con sus leyes, incluido el diezmo, queda totalmente abrogado por el nuevo pacto. Eso lo dice varias veces el apóstol en esta misma carta a los hebreos, como usted puede ver en pantalla. Por lo tanto, el apóstol entraría en contradicción si por un lado dice que todas las leyes del antiguo pacto están abrogadas, pero aquí, en Hebreos capítulo 7, dijera que el diezmo aún sigue vigente. Pero eso no puede suceder, no hay contradicción. Punto número 5. En Génesis capítulo 14 vemos que Abraham no dio diezmos de toda su hacienda a Melquisedec, no, sino que le dio solo algunos bienes del botín de la batalla, que por cierto no era dinero como ya hemos dicho. Pero Abraham no le dio diezmos de toda su hacienda, de toda su riqueza, no le dio nada. Punto número 6. Si queremos tomar el modelo de Abraham, entonces tenemos que ver que Abraham no enseñó la ley del diezmo a ninguno de sus hijos. Si fuera algo tan importante, se lo hubiera enseñado a Isaac, pero no vemos nunca a Isaac dar ni un solo diezmo a Melquisedec, como lo hizo su padre. Si su padre le dio a Melquisedec, se supone que Isaac debía hacer lo mismo, pero no lo hizo, y Jacob tampoco lo hizo. Otro argumento que derriba la falacia del robo del diezmo en este pasaje de Hebreos 7. Punto número 7. En Génesis capítulo 14 vemos que Dios no mandó a Abraham en ningún momento dar diezmos a Melquisedec. Eso fue algo que hizo Abraham por su cuenta y riesgo. Por lo tanto, si Dios no le mandó dar el diezmo, no es una ley. Lo que hizo Abraham no es ejemplo a seguir por los cristianos. Por lo tanto, argumento derribado. Punto número 8. Si somos estrictos en el ejemplo de Abraham con Melquisedec, entonces vemos que Abraham solo dio una vez el diezmo,
no varias veces, mes a mes, como piden los lobos ladrones del día de hoy. Punto número 9. Melquisedec no exigió los diezmos, como hacen los lobos del día de hoy que exigen el diezmo. Ese mini diezmo que dio Abraham fue algo dado voluntariamente, como ya hemos dicho. Y punto número 10. El solo hecho de que se nombre la palabra diezmo en hebreos, eso no implica que haya que darlo. Hay que ver el contexto, y el contexto habla de que se dio el diezmo, no que haya que dar el diezmo. Se lo repito, el texto habla de que se dio el diezmo, no de que haya que dar el diezmo. ¿Puede ver la diferencia? Por lo tanto, argumento derribado. En conclusión de todo lo dicho, crea esta verdad y esta verdad le hará libre. Libre del engaño de la oración de fe, libre del impuesto religioso del diezmo y libre de la carga de congregarse. No sea cómplice de estos hombres, estimado oyente. Márchese de esos lugares por el bien de su alma. Ahora, habiendo oído usted todo esto, aún quedamos predicadores de la verdadera salvación que no está basada en los 3 pilares del negocio de la religión, sino que predicamos una salvación jurídica basada en las 2 condiciones jurídicas del Evangelio. Usted no necesita la oración de fe para salvarse. Usted necesita obedecer las 2 condiciones del Evangelio para salvarse. Usted no necesita congregarse para agradar a Dios. Usted necesita convertirse por medio del Evangelio para agradar a Dios. Y usted no tiene que diezmar para prosperar. Usted necesita recibir la riqueza más grande que Dios ha dado, el Evangelio. Así que, antes de terminar, como siempre, le compartimos la verdadera forma de salvación por medio de las 2 condiciones universales que muestra Marcos capítulo 1, versículo 15 y que manda el Señor Jesús a todo hombre para su salvación. Escuche. Primera condición. Usted debe reconocer ante Dios que ha estado engañado metido en el negocio de la religión. Usted debe reconocer ante Dios que está confiando erradamente en la oración de fe. Usted debe reconocer que congregarse es una manipulación sobre su vida y usted debe reconocer que se estaba dejando robar el dinero por medio del diezmo. Y por último, usted debe abandonar esas congregaciones. Todo esto sería el arrepentimiento, la primera condición. Segunda condición para su salvación. Usted debe reconocer que estos y otros pecados hechos en su vida merecen la justicia divina y la cárcel eterna. Usted debe reconocer también que esa justicia que usted merecía recibir por haberse dejado engañar por el negocio de la religión y por los pecados del resto de su vida, esa justicia le cayó un día al Señor Jesús. Ahora, usted debe apropiarse por medio de la fe de esa justicia caída sobre el Señor Jesús. Esta sería la segunda condición. Cuando usted obedece cada parte de estas 2 condiciones, entonces Dios le perdonará los pecados y le salvará de la condenación eterna. Este es el verdadero método de salvación y no la oración de fe o creer en Jesús como Señor y Salvador. Eso no salva a nadie. El que tenga oídos, que oiga esta verdad y la verdad le hará libre. Y hasta aquí, estimado oyente, con el intenso programa del día de hoy. Mucho más se pudo haber dicho del tema, pero con lo dicho es suficiente para su reflexión. Si tiene preguntas, escríbanos. ¿Les ha compartido la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad de este intenso tema de hoy? Este pastor bautista Nikos Ricoy, expositor bíblico del Ministerio Tinajas, desde aquí en España para todo el mundo hispanoamericano. Será entonces con el gusto de siempre, hasta nuestro próximo encuentro con la verdad, aquí en nuestro habitual programa Encuentros.